Vamos a ir con las preguntas. Los que os hayáis quedado, digamos, con ganas de ponerlas en el chat, no os cortéis, hacedlo que se va acabando el tiempo para ello. Bueno, mirad, la primera que se ha puesto ha sido de Paco Paz, concretamente, y pregunta Izaskun, te leo literalmente, dice, los accidentes de furgonetas crecen un 50% en 6 años. ¿Por qué motivo no se incluye el tacógrafo en transporte interior de países y solo afecta la modificación al transporte internacional? Bueno, yo creo que ya hemos expuesto cómo entrarán también dentro de esta legislación las furgonetas de 2,5 que tengan menos de 2,5 toneladas. Ramón ha explicado también que ya hemos incorporado esto en una regulación que no fue posible hace tantísimos años y por lo tanto estarán dentro y en ese plazo. Pero es verdad, y comparto con Ramón, que la aplicación de esta legislación que ha tratado de resolver los problemas actuales tiene abiertas otras cuestiones como la que él decía. Si con el tacógrafo vamos a controlar estas furgonetas, pero vamos a excedernos en la velocidad para poder cumplir, ¿no tendremos otro problema? Bueno, yo creo que es anticiparse un poco al problema, hipótesis que puede haber, pero efectivamente hemos conseguido con esta regulación que las furgonetas puedan entrar en esta legislación. Es una de las cosas que hemos destacado en las intervenciones. Vale, muy bien, Izaskun. Bueno, Ángel Subarroca pregunta para Enrique Lorca en este caso. ¿Qué solución ofrece tráfico al cierre de jefaturas por COVID? ¿Cómo van a resolver el retraso que ya llevaban y siguen aumentando? ¿Cómo puede ser que no sean servicios esenciales si el transporte lo es? En Lleida, desde marzo, nos han atendido con normalidad, esto lo entre comillas, unas 4 semanas de 16 posibles, y la administración electrónica y el teletrabajo es una quimera. ¿Y cómo hacemos con los permisos de conducir? Ella también, Ángel Subarroca, también para Enrique, plantea que nuevos permisos de conducción. En Lleida se han hecho exámenes durante 2 semanas de 16 posibles y vuelven a estar suspendidos sin edie. Esto impacta sobre la entrada de nuevos conductores a un mercado laboral ya muy tensionado y con edad media muy avanzada. Enrique, cuando quieras. Sí, bueno, aclarar simplemente que la jornada, como bien sabéis, va sobre el paquete de movilidad y centrado sobre todo en el CAP. No obstante, como ha formulado la pregunta, pues bueno, le respondo rápidamente. No quiero tampoco centrar el tema del problema que tenemos, ¿no? De falta de examinadores, como bien sabéis. Lo he mencionado en la entrada. Bueno, ya sabéis que vamos a salir a medios de comunicación y vamos a ejercer, pues bueno, la presión que sea necesaria. Tenemos solicitada también reunión con los distintos partidos políticos y la semana que viene nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Seguridad Vial, con Juan José Matarín. Y, bueno, vamos a poner todo el esfuerzo para que de una vez por todas se solucione ese problema estructural de falta de examinadores y falta de personal administrativo que redunda en un servicio muy deficiente durante muchos años a los ciudadanos y a las autoescuelas. En el caso de Lleida estamos en permanente contacto con su presidente de la asociación de allí, Raúl Viladrich. Hablé ayer precisamente con él y bueno, con el director general de tráfico también hablé hace 2 días, quiero recordar. Y la idea, bueno, pues en cuanto pase este confinamiento o esta situación que tenéis allí y que me solidarizo con vosotros, pues que DGT de alguna forma pueda reforzar y que podáis, de la mejor manera posible, ponernos al día. Deciros que no solamente es un problema, por desgracia, de Lleida, también afecta a otras muchas jefaturas, pero que estamos ahí. Y bueno, que desde CENAE vamos a hacer todo lo posible. Sabéis que no es fácil, es un problema, como he dicho, endémico y estructural y eso lleva su proceso y su tiempo, pero sí que es verdad que no nos podemos permitir, después de 2 huelgas, después de 3 meses prácticamente de inactividad, de ingreso cero, cuando al Gobierno se le llena la boca, y me parece bien, de implementar o intentar implementar unas medidas dinamizadoras y que reactiven la economía, que tan importante es y generadora de empleo y de bienestar social, pues que bueno, cuando nosotros como autoescuela empezamos afortunadamente a tener algo de trabajo y a ver un poquito de luz al final del túnel, nos encontramos con el impedimento que la administración no tiene el personal suficiente para dar salida a nuestro trabajo, lo cual es inconcebible. Bueno, ahí estaremos, pediremos ayuda también a COE, lo he manifestado anteriormente y esa es nuestra intención. Volviendo a lo que es al tema que nos ocupa, la otra vez que nos conectamos, como ha dicho Izaskun, Ismael, Andoni, ella y yo, salió el tema de la formación a distancia y online, como bien apuntaba Ramón Valdivia.
entendemos que es muy importante y muy interesante debido a la flexibilidad y dar la oportunidad, ¿no?, de que estos trabajadores del sector del transporte, que tan apretados van con sus horarios, su tiempo de descanso, pues bueno, que puedan recibir esa formación. Y vaya por delante que nosotros, como Confederación Nacional de Autoescuelas, estamos a favor de la formación a distancia. También es verdad, y quiero resaltarlo, que estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seguridad vial, y eso son palabras mayores. Y, por lo tanto, nosotros lo que sí que defendemos es que, como complemento, es una opción muy interesante. Para conocimientos, datos, es fenomenal, pero sí que hay una parte que es fundamental y coincidimos. Aprovecho para saludar que al principio de mi intervención no sabía que estaba Fernando Muñoz de Stop Accidentes, junto con ASLEME, que son dos asociaciones de víctimas muy potentes, y sé que ellos también están convencidos de lo que voy a decir. Es la necesidad de sensibilizar y concienciar a todos aquellos alumnos o personas que van a recibir la formación. Ya sabéis del proyecto que tenía DGT, donde el Consejo Superior de Seguridad Vial, compuesto por más de 80 entidades expertas en la materia, veían y aprobaron la implementación de 8 horas de formación presencial, no solamente presencial, sino acompañada de técnicas de comunicación, de herramientas didácticas adecuadas para que haya una interacción, una dinámica de grupo. Aquí estamos con una videoconferencia que está muy bien, está funcionando muy bien, pero hay ciertos aspectos que son necesarios. Y voy a poner un ejemplo, y no me quiero extender mucho. Todo el mundo sabe que es necesario usar el cinturón y que es obligatorio, y la idoneidad de usar el cinturón de seguridad. No hace falta recibir ningún tipo de formación para ello. Y, sin embargo, según los datos de tráfico, el 20% de los fallecidos en vías interurbanas fuera de carretera, tanto conductores como pasajeros, el 20% no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Eso es evidente. Falta sensibilización. Disponemos de un simulador de vuelco que, cuando te montas en él y pruebas el efecto de no llevarlo, e incluso llevándolo, el que no lo tenga bien ajustado, eso se te queda marcado para toda la vida. Lo llevamos a colegio, los niños están muy concienciados. La técnica de primeros auxilios. Sabemos de la importancia de esa media hora después de un accidente, donde, si aplicamos unas técnicas adecuadas, podemos salvar muchas vidas. Es necesario que eso se enseñe en los centros de formación vial, con los maniquíes de reanimación cardiopulmonar. Es decir, hay una serie de herramientas didácticas pedagógicas que solamente se pueden enseñar y solamente van a tener un mayor impacto si es presencial. Entonces, pues bueno, simplemente terminar, Ramón y Zaskun, diciendo que sí a la formación a distancia como complemento, pero no como sustituto. Muchas gracias. Muy bien, Enrique. Bueno, pues la siguiente pregunta también nos la plantean para ti, Zaskun. Tengo varias de Pedro, lo que pasa es que estoy viendo que hay 2 Pedros, entonces no sé exactamente si os voy a renombrar, digamos, no renombrarse, porque uno de ellos se identifica como vicepresidente de AdFree y miembro de la Junta de Gobierno de ASTIC. Así que, bueno, Ramón, supongo que le conocerás bien, entonces. Vale, voy con la primera de estas de los Pedros, ¿vale? Si no hay acuerdo con el Brexit, ¿seguirán en vigor las actuales autorizaciones comunitarias o se pasará a un sistema de autorizaciones bilaterales? Bueno, en un primer momento lo que la Comisión quiere es llegar a un acuerdo con el Brexit. La verdad es que las reuniones no van demasiado bien porque hay una negativa de las autoridades británicas a llegar a este acuerdo, pero al menos lo que hemos escuchado ahora es que si se quedan fuera, la Unión Europea va a querer hacer luego diferentes acuerdos globales como Unión Europea. Todavía realmente no sabemos cómo va a ocurrir todo esto. Yo creo que la Comisión Europea está trabajando en esa hipótesis y también ver qué medidas puede ir adoptando, pero efectivamente lo ideal o en lo que está trabajando es que pueda haber un acuerdo de diferentes sectores también con las autoridades del Reino Unido en esta cuestión. Pero no tenemos ningún detalle por el momento porque estamos todos en una situación de incertidumbre. Como decía, se iban a reducir, será un acuerdo de negociación con los ministros de transporte europeos para ver qué se puede hacer, porque algo que se quiere evitar también es que haya medidas unilaterales en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a ver, siento no poder tener una respuesta más clara,
pero nosotros tampoco las tenemos por el momento. Vale, Izaskun. Hay otra que en principio también te la dirigen a ti, pero que yo creo que también Ramón ya ha planteado parte al menos de esta cuestión. Lo leo también literalmente. Los 4 días de enfriamiento son días naturales de calendario o a las 96 horas de terminar el último cabotaje. Continúa. Los 3 cabotajes en 7 días son siempre que el conductor descarga en el país donde va a cabotear. O si entra de vacío en ese país, solo tendría posibilidad de un cabotaje en 3 días o en 7. Como digo, en principio la lanza para ti, Izaskun, pero Ramón, no sé si también a lo mejor puedes tú ahí indicarnos algo. Pues si quieres, lo que clarifico es lo que he dicho, que no está claro. Es decir, las 96 horas no sabemos cuándo se empiezan a contar. Y tenemos que aclararlo. Y ya está. Es decir, ¿cuándo empiezan a contar las 96 horas en las que vuelvo a poder hacer cabotaje? Cuando cruzo la frontera. En principio, hay una corriente mayoritaria o más fuerte o que se oye más, que es cuando cruces la frontera del estado donde estás matriculado. Es decir, cuando yo vuelvo a España y cruzo la frontera por Irún o por Cataluña, en ese momento empiezan a contar 96 horas hasta que otra vez pueda volver a hacer una operación de cabotaje, pero no está específicamente claro y bueno, pues podemos tener otra interpretación como que sea cuando se ha terminado el último cabotaje. Luego a lo mejor me quedo a dormir en Francia. Y no cruzo la frontera hasta dentro de ni se sabe de horas, porque voy a estar sin contar esas horas de descanso francesas como periodo de enfriamiento, ¿no? Si vuelvo de todas maneras a mi origen. O sea que ahí habrá discusión. Y evidentemente lo de las 3 operaciones en 7 días, pues queda como era. Y cuando son consecutivas, es una operación de transporte internacional, una operación real. Si yo entro de vacío desde un país comunitario en otro y no tengo esos 7 días, no tengo las 3 operaciones, tengo una sola operación. Eso es lo que dice, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el periodo de enfriamiento. Y además el propio periodo ha cambiado mucho a lo largo de los 3 años de discusión y ahora pues ha quedado, hubo un momento en que lo teníamos casi en 3 días, pero al final se ha quedado en estos 4 días con esa duda de momento aplicativa de cuándo se empieza a contar. Tampoco puedo ser más claro, me parece a mí. Sí, Ramón, muchas gracias. Sí, veo a Izaskun que Andone, está... sí. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Nosotros lo que hemos hecho ha sido establecer medidas para evitar los problemas que ya hemos mencionado y que hemos estado hablando a lo largo del día. Efectivamente, habrá diferentes interpretaciones y diferentes comportamientos, porque incluso el tema del cabotaje, que no se ha modificado de unas iniciativas que hubo al principio que podía haber quedado de otra manera, incluso la interpretación de qué son 3 cabotajes ha sido problemático a lo largo de los últimos años. Fijaros que para la inmensa mayoría estará claro, nosotros hemos tenido que prestar iniciativas a petición del propio sector sobre qué son 3 cabotajes. Y hemos tenido que pedir interpretaciones a la propia comisión de cómo se interpretaba o de cómo se aplicaba. Entonces, ahora yo creo que vamos a sumar el cabotaje que está en los 3 cabotajes en los 7 días y los 4 días. Efectivamente, la lógica nos podría hacer pensar, pues cuando tú ya abandonas ese país. Pero como dice Ramón, pero si tú has abandonado ese país y te quedas por lo que sea, ¿eso qué pasa? ¿Que sigue corriendo o no? Pues son aspectos que seguramente con la práctica diaria vamos a tener que ir mejorando, interpretando, porque la legislación pone las medidas, pero luego todas las circunstancias de las que hemos hablado, pues hace que unos quieran interpretarlo para tener un sector regulado y otros busquen la interpretación pues para seguir haciendo un poco lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Así que esto tendremos que ir trabajándolo sobre la marcha y es uno de los aspectos que la propia Comisión y el Parlamento también era consciente porque en alguna reunión lo planteamos, pero lo que quiero que seáis conscientes es que ha sido un informe tan complicado que incluso decidir si se iba a cambiar los días o no de cabotaje, el número de cabotajes, esto unirlo a los días de enfriamiento que ha quedado en 4 días, pero que eran mucho mayores. Ha sido muy complicado. Ahora yo creo que a esto se le tiene que sumar una cosa y es
algo de lo que ha carecido la regulación anterior también, y es la fuerte voluntad de todos los Estados miembros de la Unión Europea de controlar este sector, de hacerlo competitivo y de esta manera poder llegar a un acuerdo también sobre cómo lo interpretamos en todos los sitios. Porque si los 4 días seguimos interpretándolo de manera diferente, pues es posible que genere distorsiones. Pero a esto hay que sumar que incluso los 3 días de cabotaje tuvimos que presentar una iniciativa para decir que no, que esto se tiene que interpretar así. Entonces, a esto hay que sumarle la aplicación y la voluntad y el acuerdo con la colaboración de la Comisión Europea para que vayamos efectivamente consiguiendo la mejora. Otra de las cosas que antes quería decir respecto de la vuelta del camión que Ramón ha mencionado, ¿no? Que ya veremos a ver cómo queda, lo de la vuelta del camión cada 8 semanas. Es verdad que es uno de los puntos problemáticos que los países del este decían no se puede aprobar el paquete porque ¿cómo van a volver los camiones en vacío? Nunca se ha hablado de que los camiones vuelvan en vacío, pero, sin embargo, el informe que más votos negativos ha tenido ha sido el del desplazamiento. Esto quiere decir que lo que más les preocupaba no era el camión, era una mejor regulación de la propia actividad. Pero es verdad que la comisaria actual, así como Violeta Bulc, y por eso he mencionado cómo ha podido cambiar el nuevo Parlamento o la nueva comisaria, la comisaria Bulc estaba totalmente de acuerdo, además ella fue la que hizo el acuerdo, pero la comisaria actual, que además es rumana, bueno, pues ha dicho que efectivamente habrá que hacer algún análisis de impacto de lo que significa esta vuelta del camión. Así que aquí me temo que, tal y como ha dicho Ramón, seguiremos teniendo un trabajo que realizar respecto al mismo. Pero en realidad deja en evidencia pues, ese equilibrio de un sector exportador con un nivel de exportación que no corresponde al país. Y luego, cuando hablamos de los países del este, yo también quiero decir que yo he formulado una pregunta a la Comisión Europea porque también hemos descubierto que una empresa sueca, que los del norte nos dan siempre lecciones, bueno, pues tenía su principal actividad en Letonia con conductores filipinos. Esto efectivamente es insostenible. Así que la regulación puede estar muy bien, pero aquí tiene que haber una voluntad férrea de todos de hacer un sector en condiciones para resolver todos los problemas que tenemos en este momento. Y sobre todo, no hemos mencionado hoy, pero otro de los aspectos que se han debatido ha sido cómo hacer más atractivo también el sector a las nuevas generaciones. Si no se cambian las condiciones, no ven que el sector puede ser atractivo porque pueden descansar, pueden hacer otro tipo de actividad. Y yo creo que la digitalización en este sentido va a ser un factor también principal, pues no vamos a conseguir resolver los problemas que tenemos en este momento. Así que regulación sí, pero nos hace falta mucha voluntad también política. Muy bien, vamos con una última pregunta, por lo menos de las que yo tengo localizadas, de Pedro. En este caso, sí, aquí es donde nos identifica como vicepresidente de AdFrie y miembro de ASTIC, ¿no? De la Junta de ASTIC. Nos hace más bien una reflexión. Dice, igualmente con el peligroso y penoso trabajo de los intercambios de palets por los conductores, se presentará un estudio epidemiológico sobre los riesgos de contagios y también sanitarios de ese sistema obsoleto que grandes supermercados alemanes han eliminado y deseamos impulsar su prohibición para los conductores también a nivel europeo. Todos esos trabajos que se les imponen a los conductores son no solo penosos y peligrosos para su salud y su capacidad para la mejor conducción, sino que genera tiempos adicionales de trabajo que merman sus tiempos netos de conducción en las empresas y países que los registran y sirven de ventajas competitivas para los que no lo registran y cotizan. Y esto es importante. Bueno, creo que no podemos estar más de acuerdo, Pedro, al respecto. No sé si tenéis algo que aportar, no sé, Ramón, por ejemplo, al respecto de este estudio que estáis desarrollando. Interpreto que en vuestro seno, no sé, en el seno de ASTIC esto lo desconozco. Si te identificas, Pedro, te doy voz para que nos puedas indicar exactamente... Vale, te veo ahí la mano, espera. Ábrete el micrófono, por favor, si no te importa, desde tu lado.
Abajo a la izquierda tienes un micrófono, el símbolo de un micrófono. Sí, Ahí me está. oís, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, el estudio lo estamos haciendo desde ADFRIE, desde la Asociación de Frigos, pero bueno, Ramón sabe que nosotros somos miembros activos también en ASTIC. Este estudio viene también a colación, y os he mandado una pregunta, esto viene fundamentalmente para Izaskun. En España tenemos la problemática en este momento de la carga y descarga por los conductores en lotes pesados de más de 3 toneladas, que en este momento es un elemento que está generando un problema con los acuerdos con el Ministerio, pero nosotros queremos añadir no solo a la carga y descarga la prohibición de que los conductores tengan que mover 800 kilos, luego se habla de la salud de los conductores y el bienestar y todo esto, y es un sistema obsoleto que ya lo impusieron alemanes y que algunas cadenas alemanas los han quitado. Hay una alternativa. La alternativa son empresas que se dedican ellas mismas a hacer ese intercambio sin tener que llevarlo los conductores y hacer ese trabajo los conductores. Y digo más, en este momento Izaskun sabe que sí que es verdad que hay un reglamento que respeta a todo el mundo, pero hay una directiva de tiempos de trabajo que es fundamental, donde los conductores no solamente trabajan cuando conducen, sino también cuando hacen otras tareas y más cuando no les corresponden. Ahora, ¿qué nivel de control hay sobre esos trabajos fundamentalmente en países del este? Que yo tengo entendido muy poco o nulo. Y eso genera, lógicamente, un añadido a la falta de equilibrio competencial. Por eso queremos impulsar esas prohibiciones a nivel europeo, no circunscribirnos únicamente a España. Y perdonar y agradecidos a Izaskun por todo su trabajo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por tu intervención. La cuestión que estabas comentando es verdad que me ha llegado como un problema, y además un problema que se ha agudizado durante el COVID por parte del sector español. En estos informes que hemos estado negociando, efectivamente, no se refieren a este tipo de trabajos de carga y descarga. Es verdad que hablan de tiempos de conducción, solamente hablan de tiempos de conducción, y efectivamente, pues aquí, dentro de lo que corresponde legislar, controlar al gobierno español, pues quizá habría que plantear algún tipo de iniciativa. En Alemania ha sido el gobierno quien ha impulsado, si no estoy mal enterada, esta regulación, este impedimento, aprovechando esta situación del COVID, y quizá habría que ir avanzando en esa línea. Es verdad que es un aspecto que nosotros aquí no hemos tocado porque no hablamos de cargas y descargas, sino de tiempos de conducción y descanso, que es lo que se regula en esta legislación europea, donde efectivamente no está incluido los trabajos adicionales de cargas y descargas. Si me permites, Izaskun, pero en este momento tenemos el reglamento de tiempos máximos de conducción y descanso, pero está la directiva, también a nivel europeo, transpuesta en todos los países, que dicen que los tiempos no es solamente conducir, está también los otros trabajos. Obviamente, si en un conductor español que tiene 1.800 horas de trabajo en un año por convenio, si a esas 1.800 cumpliendo va deduciendo los tiempos de otros trabajos que se les imponen, y además injustamente con la carga y descarga y movimientos de pales, al final le van a quedar 1.500 para conducir. Si uno del este, no, aunque le haya traspuesto en ese tema, la comisión no entra para controlar si efectivamente se están registrando esos tiempos y que van a mermar su tiempo neto de conducir, pues entonces la competencia desleal va a seguir y el dumping total. Por eso nosotros lo que queremos es decir, vamos a quitarle a los conductores los trabajos que no les corresponden por penosos, etcétera, etcétera, porque la carga y descarga en lotes pesados le corresponden a lo que son carretilleros, mozos de muelles y todo esto, que nosotros hemos tenido que soportar y asumir injustamente. Y el movimiento y el intercambio de pales es un absurdo que en este momento atenta hasta los principios de la Ley de Prevención de Riesgos y Salud Laboral. Entonces, que nosotros lo consigamos en España y no en Europa, estaríamos en una situación, digamos, de indefensión a nivel europeo. Por eso,
abusando de tu confianza, sí que te pedimos que vamos a impulsarlo, incluso a nivel de la ETF, es decir, de los sindicatos europeos, para que esas tareas que no le corresponden a la tranquilidad, a la seguridad de un conductor que debe conducir, no se tiene que dedicarse a hacer trabajos que no le corresponden, sean prohibidas no sea solamente en España, sino en Europa, pero simplemente por una cuestión, por la Ley de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, tan sencillo como eso. Bueno, lo has comentado tú, es una directiva que corresponde luego transcribir a cada uno de los Estados miembros, pero si efectivamente algún conductor en este momento con la legislación existente hace un trabajo de manera desproporcionada efectivamente al trabajo que le corresponde como conducción, bueno, aquí creo que hay más responsabilidades en cadena que habría que ir resolviéndolos, ¿no? Quiero decir, antes de empezar a decir por qué la legislación europea no lo prohíbe, porque realmente esto va a ser un trabajo muy largo en el supuesto de que se empezara, que no es un debate que tenemos hoy en día. Esto va a tardar mucho. Yo creo que hay muchas cosas intermedias que pueden ir mejorándose también dentro de lo que puede ser el propio sector o con las autoridades nacionales. Esto era lo que quería decir, no con ánimo de eludir la responsabilidad que podamos tener por la legislación europea, sino por los tiempos que sabemos que tarda una modificación de estas características y sobre todo porque cada vez que hay un cambio de una directiva, lo que se hace es un análisis general de por qué conviene, pero aquí efectivamente yo lo que creo que hay también un problema de controlar que no haya este tipo de abusos y sobre todo que no se encarguen este tipo de actividades abusivas. O sea, que en la cadena, bueno, pues hay responsabilidades intermedias que quizá hay que ir solventando, ¿no? Y con esto igual se podría mejorar en parte. Simplemente un segundo, como dice alguno de los formadores, en las formaciones del CAP se les forma a los conductores que tienen un aparatito que se llama el selector de actividad y ese aparatito obliga, y eso es formación, responsabilidad de formadores y también de las empresas, a que el conductor en todo momento seleccione la situación en que se encuentra. Es decir, como dice la directiva, si está conduciendo está en trabajo, si está cargando o descargando está en trabajo, los martillitos, si está esperando una carga está en disponibilidad. Esos son los tiempos que obviamente están en este momento generando una competencia desleal total entre los que lo hacen y los que no lo hacen. Y me excuso por haber intervenido. En absoluto, Pedro, para eso es la jornada y agradecer desde luego tus prolíficas intervenciones, que bienvenidas sean, insisto. De hecho, he de pedir disculpas, diría, a Juan José de FENADISMER, porque él había planteado también alguna cuestión entre las tuyas y he ido con todas ellas. Así que, Juan José, mis disculpas. Voy con la tuya. Bueno, he empezado felicitando a CENAE, por supuesto, muchas gracias por ello y por tu presencia. Y también a ti, Izaskun, te hace un reconocimiento público por tu labor, ¿no? Y la pregunta nos indica que es doble y hace referencia a la Comisaria Europea de Transporte. Considera que la deseada neutralidad de su cargo no ha sido respetada al posicionarse desde el principio a favor de los intereses de los países del este. Esto lo lanza como una pregunta hacia ti, Izaskun, ¿eh? Te pregunta si consideras que pues un neutralidad, bueno, te pide que te mojes políticamente, como puedes ver. Y luego la segunda te plantea si crees que se atreverá a llevar a cabo su amenaza de iniciar una modificación legislativa para derogar los aspectos del paquete de movilidad que ha cuestionado desde que tomó posesión del cargo. Y la afino, ¿eh? Sí, hola Juanjo, buenos días. Lo que pasa es que con Juanjo hablo con bastante frecuencia, aunque sea telemáticamente, y son algunos de los aspectos que efectivamente ya hemos comentado. Hombre, yo he mencionado a la comisaria europea, a Violeta Bulc, que fue la que llegó al acuerdo en la noche entre el 11 y el 12 de diciembre del año 2019, y a la comisaria actual, que efectivamente desde un primer momento pues era un poco más reacia a respetar este acuerdo y no sé si amenaza, pero una de las cosas que ella sí ha aceptado, no sé en qué momento lo podrá llevar a cabo, es la realización del estudio para ver qué impacto puede tener la vuelta del camión cada 8 semanas. Lo que yo también he visto es
que aunque la comisaria europea planteara en este momento una modificación del paquete de movilidad, que hay una posición férrea en el Parlamento Europeo, que hemos sido capaces de superar todos los obstáculos que hemos tenido durante todo este tiempo para que el paquete de movilidad se mantuviera inalterable, sin aceptar ni una sola enmienda de todas las que se presentaron, que fueron muchas, a pesar de esa posición de la comisaria, de los ministros que enviaron cartas a la Comisión Europea, de los diputados que estuvieron presionando constantemente cada día con diferentes argumentos. Hoy en día, a mí me parece que aunque la comisaria planteara, no hay ninguna justificación para volver a plantear una modificación del paquete de movilidad antes de que entre en vigor y antes de empezar a aplicarlo. Y sobre todo porque el reto que tenemos es abordar la segunda parte del paquete de movilidad y sobre todo las herramientas que yo antes os he mencionado también, que están enumeradas en el Green Deal y más en esta situación de COVID. No lo veo, quizá le gustaría, pero yo no lo veo muy factible. Y esto es lo que te puedo decir, Juanjo. Juanjo, si quieres aportar algo, por favor, ábrete el micrófono. Yo lo único es, buenos días a todos. Yo sí me sumo a la iniciativa de Ramón de Astic y Rafa de hacerle un monumento a Izaskun Bilbao. Es lo único que puedo decir en este momento. Creo que la labor que lleva haciendo ya muchos años, es veterana ya en la Comisión de Transporte. No sé si queda algún otro eurodiputado más en la comisión, digo de históricos, y creo que la labor que hace en defensa del sector del transporte por carretera es encomiable, así que no tengo nada más que decir. Gracias, al contrario. Mucho agradecimiento a ellos. Gracias, Juanjo, pero no voy a repetir lo mismo que le he dicho a Ramón, porque además te lo he dicho en alguna ocasión también de manera interna. No, muchas gracias, de verdad, pero lo que más me importa es contar con vuestra confianza para trabajar juntos, porque al final yo aprendo de vosotros. Yo no soy una especialista en este sector y si yo detecto los problemas, puedo avanzar en mi trabajo, es gracias a lo que me aportáis. Si no os tuviera, pues realmente haría mi trabajo muchísimo peor. Así que yo con teneros cerca ya para mí es un lujo, así que gracias a vosotros. Muy bien. Desde luego he de decir que tu predisposición para, por ejemplo, estar en esta jornada es un ejemplo de esa cercanía que demuestras, cosa que, bueno, insisto que agradecemos enormemente. Bien, la siguiente pregunta la plantea Jesús Magariños y leo literalmente, dice: la modificación de la norma no habla de doble tripulación, habla de conducción en equipo y eso exige determinados requisitos. Por lo tanto, por el simple hecho de ir en doble tripulación, la pausa no se puede realizar en el vehículo. Hay que cumplir con la conducción en equipo. Bien, como veis, no especifica exactamente. Si queréis alguno aportar, Rafael, Ramón, Izaskun, pues... ¿No? Venga, pues la siguiente es de Fernando Muñoz, de Stop Accidentes, y se dirige a Ramón. Evidentemente, además del uso del tacógrafo, nosotros exigimos que se regule la velocidad de los vehículos de reparto para que no ocurra, como ocurre actualmente, que vemos vehículos a unas velocidades que ponen en riesgo la seguridad de todos. Bueno, yo ahí apuntaría, Ramón, que evidentemente limitación de velocidad, todos los vehículos tienen una limitación de velocidad, estemos de acuerdo con ella o no, eso ya es otra guerra, digamos. Supongo que más bien estábamos hablando del limitador, que no sé si cuando tú has hablado sobre este aspecto has hecho más bien referencia a límites de velocidad más que al limitador, que supongo que es a lo que tú te querías referir en concreto, ¿no? Sí, claro, al limitador. O sea, los camiones pueden correr mucho más de 90 por hora, pero tienen una instrumentación, están construidos para no poder superar 90 kilómetros por hora. Los camiones pesados. Los vehículos ligeros no tienen este dispositivo. Entonces, nuestro miedo es, usted le pone un tacógrafo y le dice que en 4 horas y media tiene que parar y el otro dirá, pues entonces si tengo que llegar en 4 horas y media, antes tenía 6 horas para ir, ahora me dan 4 horas y media antes de pararme y quiero llegar, pues correré más.
y no hay ningún elemento que se lo impida, salvo afrontar una posible sanción porque le pille un radar o si se instrumenta bien, pues cuando se revisen los discos, como está digitalizado, qué recorrido has hecho y cuánto tiempo has tardado, hago la división y en algún momento, si la media me da 140 por hora, pues has tenido que saltar el límite de velocidad de alguna carretera seguro, ¿no? Pero claro, ¿cómo se sanciona a alguien por una media de 28? Esto es bastante difícil de aplicar luego en la práctica y por lo tanto nosotros abogaríamos porque si hacen el mismo trabajo que es transportar mercancías de un lugar a otro y están sometidos a los mismos requisitos de entrada al mercado y a la profesión y están regulados por el mismo dispositivo de tacógrafo, también tengan un dispositivo que, igual que el camión pesado, le limite velocidad. Aquí hay un elemento que se ha tocado y que no quiero dejar. Ustedes en CENAE dan formación a alumnos que quieren ser conductores profesionales, ¿no? Y luego dan formación de reciclado a conductores profesionales. Y es que cada vez hay menos. Entonces, o todos juntos nos movemos para que la gente vea esta profesión como algo atractivo, o vamos a ir a una situación de filipinos en Lituania contratados por un sueco, teniendo 25% de paro en algunos países, como es el nuestro, ¿no? En la población juvenil o incluso en algunas regiones el 50%, y no encontramos vocaciones. Pero claro, primero la mitad de la población, y en esto ASTI que está muy activa y estamos trabajando todo lo que podemos para evidenciar que solamente un 3% de las plantillas de las empresas europeas de transporte por carretera son mujeres. Pero claro, si tienen que descargar palés de 1 tonelada y tal, pues ahí hay un hándicap. Si tienen que dormir en sitios inseguros, ahí hay otro hándicap. Si tienen que estar... Hay una serie de elementos que tendrían que ser. Entonces, uno se encuentra hoy en las noticias 2.200 millones de euros para la movilidad y la mitad en España se van al corredor mediterráneo, ¿vale? Y 60 millones de euros para toda Europa para construir parking seguros. Entonces, aquí hay un tema de prioridades que no acabamos de centrarnos. Y si nos falta gente, y os va a faltar gente que formar, porque no va a venir nadie a trabajar a este sector, a este paso, si nos falta gente, pues vamos a ver cómo conseguimos que la gente que está hable bien del trabajo que hace, pues para empezar, y que no esté por ahí tirado en los sitios y que no haya quien les vigile el camión. Porque aquí se habla mucho del empresario y de que tiene que asegurar que vuelva y tal, pero la mitad de los españoles son conductores que tienen un camión solo, que es su camión. Que si les roban el camión, no le han robado el camión a la empresa y a mí me han dejado sin carga, no, le han robado su medio de vida. Entonces, cuando se tiene todo esto en cuenta y queremos que el transporte por carretera siga siendo atractivo y venga gente a trabajar, porque como bien ha indicado Izaskun al principio, las previsiones de demanda de movilidad, ya no de personas solo, como bien sabe Rafael Barbadillo, sino las previsiones de demanda de movilidad de mercancías en Europa se están multiplicando y van a ser el 80% más altas de lo que son ahora en menos de 30 años. ¿Y eso quién lo va a hacer? Los robots, gente de 55 para arriba, que tenemos ya la edad media en casi 50 años en España. Entonces aquí tenemos que incidir todos juntos, porque además estamos defendiendo intereses comunes, yo el de las empresas de transporte para que tengan la mano de obra formada y adecuada suficiente y las nuevas vocaciones de los jóvenes, y ustedes para que tengan futuro de poder seguir dando curso a gente que quiera ser conductor profesional, porque a este paso no vamos a encontrar. Y ese es uno de los motivos principales también del auge del transporte ligero. Si yo para hacer transporte de mercancías necesito un profesional con carné de primera y no los hay, y no lo encuentro y me empiezan a poner dificultades de encontrarlos fuera y tal, o se habla de los países del este, cuando a lo mejor Portugal está en el oeste, pero siempre le decimos el este. Y resulta que tengo un montón de gente con 18 años que tiene un carnet de conducir y que una furgoneta de 3.500 kilos la puede conducir. Sin límite de velocidad, sin tacógrafo y sin nada. Pues solo llevará 1.000 kilos de carga útil, pero este se monta y se los lleva de Polonia a la fábrica de coches que hay en Zaragoza. Y pasa por Francia el domingo y nadie lo para. Entonces, todo esto lo que tenemos que ver un poco conjuntamente y, desde luego, esta intervención ha sido a raíz del tema del tacógrafo y limitador de velocidad, pero quería remarcar este tema. Una furgoneta la puede conducir prácticamente cualquiera con 18 años que tenga el carnet de conducir. Un camión pesado, en España, por ejemplo, aunque tengas el carnet y el CAP hecho, hasta que no cumples 21 no lo puedes conducir, y un autocar, que me corrija Rafael si me equivoco, me parece que es con 23 o 24 años. Quiere decir que hay un gap de años ahí en que ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Mirando al techo están o qué hacen? ¿Se van a formar a la autoescuela y le hacemos los 250 horas de CAP? ¿Para qué? Si luego tienen que estar 3 años esperando para poder ejercer la profesión. Entonces aquí hay una serie de elementos que
desde el punto de vista de las empresas de transporte y desde el punto de vista de las empresas que se dedican a la formación de estos profesionales, pues tendríamos que unificar y tratar de ayudar a que, por ejemplo, se destinen más fondos a construir lugares de descanso seguros y confortables, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos unas grandes áreas de aparcamiento para seguridad invernal. Es decir, que para cada no sé cuántos años que cae una nevada gorda, metemos ahí a los camiones porque hay una nevada gorda. Bueno, pues ahí está el terreno y luego los metemos y no hay aseos. Y, bueno, pues habrá que hacer unos aseos, ¿no? Gender friendly, como dicen ahora, que valgan para hombres y para mujeres. Y que uno pueda bajarse de su camión tranquilamente, echar la llave y olvidarse de que está protegido y de que no le van a robar ni la carga, ni el gasoil, ni nada. Y sea descansar, que es lo que para eso se ha parado, ¿no? Esto vale dinero, tampoco vale tantísimo dinero. O sea, uno con 6 millones de euros se puede crear un buen parking seguro y confortable de 100 plazas. Es decir, que a nivel europeo sí se afronta, pero claro, lo que vemos es 28.000 millones para puntos de recarga de camiones eléctricos. Demonios, pero si no hay camiones eléctricos. En cambio, sí hay 5 millones de conductores profesionales en Europa, que están aparcando donde pueden, en polígonos industriales y malviviendo, y luego se lo cuentan a sus hijos, y uno le pregunta a un conductor de camión si quiere que su hijo sea o su hija conductor de camión, y te dirá 90% que no. Es más, hemos hecho encuestas a través de IRU, de la International Road Union, de la cual somos miembros. ¿Cuál es el principal motivo para no acercarse a esta profesión? Y el no haber lugares de descanso seguros y confortables es el primer motivo entre las mujeres y el tercero entre los hombres. O sea que este es un tema que tenemos que hablar, y con vuestra ayuda, y aprovecho que está aquí también vuestro presidente, pues empujar por ahí para que esta profesión siga generando atractivo suficiente para que no tengamos que ir a Filipinas o a Bangladesh o a Ceilán a traer conductores. Sin duda, Ramón, vamos, no puedo estar más de acuerdo en prácticamente todo lo que has dicho. O sea, sin duda creo que hay que dignificar vuestra profesión. Es curioso lo que está ocurriendo en este país, pero hay diferentes sectores con carencia de personal, y no te voy a decir ya, de personal debidamente cualificado. No solamente en el transporte, pero bueno, estamos hablando de transporte, evidentemente, y es lo que nos atañe a nosotros. Y por descontado que me parece perfecto esa opción que apuntas, ¿no? Esa colaboración de los diferentes actores que pueden estar relacionados con el transporte en diversos ámbitos, como podamos ser nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación, o vosotros propiamente ya como cuore, ¿no? del sector, y espero que esta jornada pueda ser una primera piedra, digamos, en ese edificio de colaboración, ¿no? En el que sin duda todos saldremos beneficiados, y esperemos que realmente se consiga que el transporte sea más competitivo, sin duda ninguna, y más atractivo para que las nuevas generaciones vayan reponiendo. Bueno, me parece que ese dato que dabas, 50 años de edad media, pues habla bien a las claras, ¿no? Y habría que ver, no sé si tenéis ese dato, la edad media de los conductores nacionales, porque ya hay otros muchos que no son nacionales. Probablemente si excluimos a los no nacionales, esos 50 años serán todavía más, con lo cual, bueno, pues insisto. Bien, por seguir con la ronda de preguntas, vamos con Antonio Fernández, que es una pregunta que lanza para cualquiera de los ponentes. Tenemos en el presente y en el futuro la necesidad de conductores profesionales, tanto de viajeros como de mercancías. Las edades de obtención de los permisos son un gran inconveniente desde mi punto de vista. Para los conductores vocacionales, más aún en los permisos de la clase D, se cifran 24 años, ¿vale?, de edad mínima en la actualidad. Por otro lado, se ha eliminado del catálogo de acciones preferentes del SEPE los cursos de obtención de permisos profesionales, mientras se mantienen los cursos de CAP inicial y los certificados de profesionalidad, generando un gran cuello de botella. ¿Cómo podemos relanzar la formación subvencionada de la obtención de los permisos C y D para alimentar en cierta medida el mercado laboral de conductores profesionales? Por otro lado, ¿creéis que es oportuno utilizar las horas de obtención del CAP inicial para obtener el permiso de conducir, el famoso paquete de obtención más CAP que ofertamos desde las autoescuelas? Sigue. ¿No sería mucho mejor para la seguridad vial que las horas del CAP se utilizaran para el perfeccionamiento de la conducción económica, segura, etcétera, y no para estar haciendo maniobras en una pista de prácticas? Muchas gracias a todos. Bien, si os parece, ya digo que para la que considere, ¿eh? Bueno, no sé, Ramón, me da igual. Yo en la parte de viajeros, vamos a ver, efectivamente, una de las grandes limitaciones que tenemos es el tema de los 24 años para poder acceder a un carnet
la clase D, que es el que te habilita para los autobuses, ¿no? Pero es que además encima tienes que tener un periodo previo de limitación de kilómetros, etcétera, etcétera. Nosotros, la directiva comunitaria ya permite bajar la edad de conducir, la edad para obtener el permiso de la clase D a 21 años. La DGT nos dijo que lo iba a hacer. Todavía estamos pendientes de que aquí en España se haga la adaptación a la directiva para bajarlo a 21, que incluso se puede bajar a 18 con una serie de restricciones, que sería muy bueno, con un periodo de aprendizaje, que si fuese un aprendiz en la empresa y que pudiera estar con 18 años, pues estar realizando a lo mejor servicios de transporte urbano o con servicios de un radio de acción limitado, para que bueno, pues fuera cogiendo la destreza suficiente para luego poder realizar servicios más amplios. Nosotros aquí es un tema que estamos pidiendo y que estamos solicitando. Quiero decir que el sector de transporte de viajeros por carretera es un sector muy seguro. Es verdad que prácticamente en nuestro sector no hay víctimas, no hay accidentes de autobús. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando se producen tiene unas consecuencias importantes, pero bueno, por poner un caso, el año pasado, el año 2019, no hubo ninguna víctima mortal que viniera de un accidente de autobús. O sea, no hubo accidentes en el transporte de viajeros por carretera en el año pasado, son datos oficiales de la Dirección General de Tráfico. En cuanto al paquete, pues, al tema de formación, bueno, pues sería bueno poder tener ayudas o incluso poderlo incluir dentro de las ayudas del SEPE para poder obtener permisos de conducir para que las empresas puedan nutrir precisamente de profesionales de conducción, porque efectivamente la edad media de las plantillas del sector es muy, muy elevada, o sea, están por encima de los 50 años, con lo cual son personas ya de una edad avanzada y que precisamos de ese relevo generacional y que, bueno, pues en este momento no lo hay, como decía Ramón, en un país además en el que el paro juvenil es muy elevado y que aquí hay empleo. Es decir, nosotros nos hemos llegado a plantear, es verdad que ahora se abre un periodo, es un momento coyuntural relacionado con el COVID, pero esto es coyuntural, porque tenemos el problema estructural que viene de hace mucho tiempo, que es la falta de conductores, y que lo que iba a comentaros, que se me ha ido así un poco de la cabeza, es, bueno, pues estábamos efectivamente planteándonos el hacer anuncios en televisión al estilo del ejército americano, es decir, aquí tienes un empleo, o sea, aquí hay empleo y tienes un trabajo digno y tienes una profesión, es decir, hoy en día las condiciones laborales de los conductores profesionales son muy dignas, es decir, los vehículos están equipados con todo tipo de elementos de confort y las horas de conducción y de trabajo y demás están perfectamente, no es como antiguamente que un vehículo se quedaba averiado en la carretera y el propio conductor hacía de mecánico, se metía debajo del autobús, lo arreglaba, no sé qué, no, ahora hoy en día es un teléfono móvil, se llama al servicio de asistencia, viene otro vehículo de relevo y luego viene la grúa y se lleva el vehículo averiado al taller para la reparación, es decir, esto ha cambiado radicalmente. Los vehículos se pueden conducir perfectamente por cualquier persona, no es necesario tener una fuerza especial para mover el volante, como antiguamente que no había servodirecciones. Es decir, hoy en día ha cambiado tanto todo que aquí hay un nicho de empleo para muchísimas personas, tanto en mercancías como en viajeros, ¿no? Muy bien, Rafael. ¿Y me permites, Andoni, un momento? Sí. Yo también quizás quiere hacer su aportación cuando quiera, Ramón. Ah, pues quizás tú primero, entonces. Estás con cuando quieras. Bueno, a ver, al hilo de lo que estamos comentando, el envejecimiento, si el sector es o no atractivo, es verdad que, a ver, hay varios factores. Primero, según qué profesiones, las profesiones con más dureza en los últimos años que han tenido mis padres, yo soy de familia de pescadores, mujeres que han trabajado en el puerto, y para gente que conozco que han sido conductores de camiones, bueno, son familias que no han querido esa profesión para sus hijos. Eso es así de claro. Pero sí creo y estoy de acuerdo con que hay un reto para este sector porque tenemos que pensar también en el futuro. El futuro va a venir digital, el futuro va a venir con la robótica. O sea, no tenemos que mirar el sector solamente con el hoy, ahora, el corto plazo. Hay que tener una perspectiva igual más a medio y largo plazo también. Entonces, sí creo que haría falta una estrategia clara del sector del transporte. En esa estrategia clara del sector de transporte de mercancías y de pasajeros, creo que
habría que hacer el esfuerzo de adaptar toda la normativa, un acuerdo con el sector que está trabajando cada día para vender. Efectivamente, me parece genial lo que ha hecho con Febus, pero creo que estaría bien también que entrara dentro de una estrategia general para hablar de las bondades que puede tener este sector. Las herramientas que hemos aprobado del paquete de movilidad pueden dar la oportunidad también de ofrecer unas mejoras sociales a las que se diga, bueno, usted va a trabajar tanto tiempo, pero va a tener tantos días de descanso. Es que hay que vender el sector de esta manera también, en vehículos que efectivamente son auténticos robots hoy en día y que se van a modernizar mucho más en los próximos años, porque estamos viendo cuál es el movimiento a nivel internacional. Yo creo que la modernización, la mejora social tiene que ser un atractivo para hacer atractivo también este sector a gente más joven, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que se han hecho. Y aquí en esta estrategia general creo que también, antes no lo he dicho, pero Ramón, estoy de acuerdo contigo con el tema de los parkings seguros. De hecho, en la regulación que hemos aprobado se hace un análisis de qué es un parking seguro. La Comisión Europea va a tener que hacer otros desarrollos y además hay un compromiso de que va a haber recursos para hacer una mejora de estos espacios donde se pueda descansar a nivel europeo analizando todos los corredores más importantes. Por lo tanto, hay asignaturas pendientes que hay que seguir avanzando, pero como digo, creo que hace falta una estrategia del sector del transporte general porque además hay que añadir a que sea atractivo para la gente joven por lo que significa, detrás de todo hay un sector industrial también muy importante que va unido al funcionamiento del sector del transporte. Así que cuando hablo de una visión global, de una estrategia del sector del transporte, creo que tenemos que incluir a todos los que están implicados y toda la mano de obra que va en relación con esto, incluido, por supuesto, a las autoescuelas, que seguro dentro de unos meses me diréis, ya hemos empezado y estamos pidiendo esta formación digital, porque al final se va a imponer. O sea, hoy con el COVID hemos visto que hubiera sido necesario, pero no sabemos qué circunstancias vamos a vivir. Y si de alguna manera tenemos que enganchar a la gente más joven también para este atractivo, no es solamente con las condiciones sociales, que sí, porque vemos que sectores históricos, por decir de alguna manera, o trabajos que han podido ser penosos, si han visto condiciones sociales y han ganado dinero, la gente joven se ha incorporado a esa actividad. Por lo tanto, tenemos retos, pero no lo vamos a decir si no somos capaces de vender, no sé si la magia o la realidad también, de la tecnología y lo que esto va a aportar en lo que significa la profesión de transportar mercancías o transportar pasajeros. Creo que aquí hay una asignatura pendiente de aunar todos los esfuerzos y de ir trabajando por esa estrategia de carácter global. Gracias. Gracias. Izaskun, Ramón. Sí, era solamente a raíz de un comentario sobre el SEPE. Esta asociación, junto con Sindicato de España, con comisiones y con UGT, sí creamos un programa formativo en modular que suma 460 horas para que alguien que esté en desempleo pueda acabar siendo conductor de transporte internacional, incluso con ADR, si fuera necesario para mercancías peligrosas. Y eso está aprobado por el SEPE, pero aprovecho, como Enrique Lorca ha dicho antes, que había conectadas algunas personas de las comunidades autónomas del sector, porque los programas activos, digamos, de recuperación del empleo están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, las comunidades autónomas que quieran y que así lo deseen, si ustedes se lo dicen, pueden utilizar este instrumento que está ya en el SEPE aprobado para implementar cursos reales de formación que a personas que estén en el desempleo le puedan ser interesantes para acabar siendo conductor. Ya digo, a diferente nivel. Habrá gente que tenga ya el carnet, por ejemplo, y que tenga todo y que solo le falte alguna cosita, y habrá otros que tengan que empezar desde el principio. Pero bueno, esto surgió a raíz de que, a pesar de que había necesidad de empleo, efectivamente, había empresarios pidiendo gente y había gente en el paro, los empresarios nos decían, sí, pero yo no le doy un camión de 100.000 euros y 40.000 kilos a este hombre
por mucho que diga que es un conductor profesional, para que se vaya con mi camión hasta Varsovia, porque no tiene la experiencia ni los conocimientos adecuados. Entonces creamos este proceso y también hemos formado parte, junto con COE, de la Alianza y la Fundación Bertelsmann, de la Alianza por la Formación Profesional Dual, para que los empresarios del transporte, en vez de quejarnos solamente, también hagamos algo positivo e incorporemos a jóvenes en esta etapa de formación profesional dual, y hemos estado ya con institutos en diferentes comunidades autónomas trabajando con chicos y con chicas, a los cuales, pues sorprendentemente para muchos de nosotros, les interesa la logística y el transporte y se han apuntado a estos cursos de formación profesional dual, y empresas como El Corte Inglés, como Alsa, como Schenker, como diferentes empresas de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, pues están trabajando con nosotros en esto. O sea que elementos hay, pero lo que ha dicho Izaskun, lo que hemos dicho varias veces, la profesión desde fuera no tiene el atractivo, son profesiones duras, de exigencia. Y la escala de valores de la gente, porque esto no es un problema español, es un problema del mundo occidental en general, del mundo avanzado, la escala de valores de hace 50 años era: yo primero tengo que traer dinero para mi familia y todo lo demás es secundario, y ahora la gente, lo primero es mi familia, mis amigos, y después tendré que adecuar mi vida a esto. Entonces, este trabajo exige, pues sobre todo en transporte internacional, muchas horas de dedicación, y por tanto va a ser más difícil hacer atractivo, pero bienvenidas sean todas las acciones posibles. Y la robótica y la que llegará, bueno, pues también hay estudios de impacto. Si los camiones autónomos se imponen y resulta que son económicamente rentables, pueden desplazar más de 2 millones de empleos en Europa de repente. Pues también habrá que pensar en esto. Oye, ¿qué pasa si nos sale al revés? Que no necesitamos gente, sino menos gente. Pues tener planes también de formación para que esta gente pueda ser reciclada en otros sectores, porque no podemos pensar que un avance tecnológico nos vaya a dejar a 2 millones o 3 millones de personas con 47 años inservibles para el trabajo. Tendremos también que pensar en ese otro aspecto. Muy bien, Ramón. Bueno, vamos con otro par de ellas. Para ti, Izaskun, de Fernando de Stop Accidentes, te pregunta si debe ser excluyente el tacógrafo con el límite de velocidad. Y José Ignacio, acto seguido, también pregunta por el tema del CAP para las furgonetas, de más de 2.500. Espera, no se te escucha, Izaskun. Excluyente el tacógrafo con el límite de velocidad. Yo creo que Ramón lo ha explicado todo muy bien, ¿no? Cuando hemos tenido este debate. Mira, él hablaba con el tema del tacógrafo y los limitadores de los camiones. Yo, que voy de vez en cuando de mi pueblo de Bermeo hasta San Sebastián, o me toca ir hasta Irún, pues me gustaría saber si esos camiones, efectivamente, Ramón, llevan los limitadores que tú comentas. Porque me asusto yo en carretera, una persona que nunca ha tenido miedo a conducir. Y desde luego te puedo asegurar que van muchos a más de 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿es excluyente un tacógrafo con un límite de velocidad? Yo creo que son dos cosas en principio diferentes. El tacógrafo tiene el objetivo que hoy a lo largo de la mañana hemos relatado, y los límites de velocidad, primero, están regulados los vehículos, cuáles son los límites a los que pueden conducir, y además estos limitadores. ¿Qué más hay que poner para que un conductor sepa que no los puede superar? No sé, yo creo que aquí también hay una parte de la responsabilidad individual, el superar o no estos límites, y luego la problemática que hemos hablado de las furgonetas, ¿no? Todo no puede ser un estado policial. Yo creo que hay regulación normativa suficiente para que todos podamos tener una conducción segura, para que el tacógrafo pueda cumplir su misión, pero los límites de velocidad del transporte de mercancías, bueno, pues puedan ser cumplidos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los controles y las consecuencias que puede tener el infringir esta normativa. Es que yo creo que no tienen por qué ser excluyentes, pero son dos cosas, creo que diferentes, que se pueden gestionar correctamente de manera separada. Muy bien. Vamos con Alfonso. Alfonso nos plantea lo siguiente. A ver, ¿cuándo van a empezar a cruzar datos las autoridades de trabajo y las de fomento para cumplir la directiva 2002/15 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en las personas que realizan actividades móviles
de transporte por carretera y el Real Decreto 902/2007 sobre jornadas especiales de trabajo en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por carretera. Todo ello en concordancia con el Reglamento 561/2006. Vale, no la dirige a nadie en concreto, o sea que cualquiera de los... Porque la pregunta va dirigida Igual Ramón conoce más. A dos administraciones, ¿no? Sí, el cruce de datos de trabajo y luego efectivamente... ¿Cuándo van a empezar las administraciones a cruzar datos? Pues lo preguntaremos a las administraciones, pero ya han empezado. Y el año pasado, no sé, ahora ya no sé, porque con este del COVID se me ha borrado un poco los tiempos, ya no sé si ha pasado 1 año o 2 años de algunas cosas, pero creo que fue el año pasado, hubo un Real Decreto de coordinación en el que se aunaban las inspecciones y se intercambian los datos de las inspecciones del Ministerio de Fomento entonces, de Transportes ahora, con el de Hacienda y con el de Trabajo, de forma tal que se pudiera, sobre todo para perseguir prácticas fraudulentas de este tipo y también prácticas fraudulentas de cooperativa de trabajo asociado falsas, deslocalización de empresas, etcétera. Por eso estaba también el Ministerio de Hacienda. Y por lo tanto se intercambian los datos para también saber quiénes son los repetitivamente infractores, ¿no? Y poder... ahora, ¿qué hacen con esos datos? ¿Cuántos se hacen? ¿Son suficientes? Pues no lo sé. Tampoco tiene un sentido... no tiene mucho sentido, perdón, el enfocarse solamente en eso, porque ahí solamente pueden tocar ciertas empresas radicadas en España, cuando en realidad tendrían que tocar también las directivas de trabajo, o sea, tendrían que también tocar el trabajo de otras empresas que operan en España y que no están radicadas aquí, y ahí viene otra vez la lealtad institucional de todos los estados para intercambiar los datos y perseguir todos que efectivamente no se haga el fraude. Antes decía Pedro Conejero, ¿qué pasa con estos que no hacen la selección y que ponen? Pues claro, es que si hay una legislación que alguien se salta y ese salto le permite una ventaja competitiva económica, pues lo que decía yo al principio, cuanto más actores haya en un mercado y más regulación haya, más huecos se crean para la práctica fraudulenta, ¿vale? Entonces aquí, el cumplir las horas de trabajo anuales que marca el convenio, junto con cumplir el reglamento que regula la conducción, que no es todo el trabajo conducción, pues efectivamente hay que unificar las inspecciones y eso ya hay una ley en vigor y un trabajo conjunto que probablemente no sea suficiente a raíz de, o lo que le parezca al que hace la pregunta, no sea suficiente, pero ya se está haciendo. ¿Cuándo van a incrementar eso? ¿O se van a intercambiar más los datos o van a hacer más profundidad? Pues eso les seguiremos preguntando a ellos, porque a las empresas que nosotros representamos lo que les interesa es precisamente que no haya fraude, porque el que comete fraude nos destruye nuestra cuenta de resultados, para empezar, y nuestra imagen sectorial que tanto trabajo nos cuesta mantener. Por tanto, esos camiones que ha dicho Izaskun que se encuentran en esa autopista a más de 90 por hora, que sepas que tienen doble falta. Porque para poder hacer eso, primero están rompiendo la ley de la limitación de velocidad de los camiones y segundo, para poderlo hacer tienen que falsear la instrumentación y modificar la construcción que ha sido homologada y que ha pasado a la ITV. Luego, por tanto, están, digamos, el equivalente a una falsificación de documento público ejecutado para poder ir a más de 90 por hora, los que hayas visto tú, que espero que no sean muchos. Muy bien, Ramón. Para ti y también para Izaskun, la siguiente sería: buenos días, es de Pablo Guindo. Buenos días, me ha parecido entender que Ramón ha dejado la puerta abierta a que existe la posibilidad de que haya todavía algún cambio relativo al regreso de los camiones cada 8 semanas alegando consumo de CO2 innecesario por parte de los países más afectados por la medida, los países del este. ¿Significa esto que la normativa aprobada ahora no es todavía definitiva y que esos países pueden seguir batallando en esa dirección? Bueno, pues sí, los países del este, uno de los argumentos que han utilizado insistentemente en las últimas semanas para que no se aprobara este paquete era que la vuelta en vacío y ahora con el Green Deal, pero también tengo que decir que es un argumento que no habían utilizado anteriormente, por lo tanto, el interés general es que no se aprobara el paquete en su totalidad y sobre todo hemos visto con el resultado de los votos. El informe que más votos negativos ha tenido, para nuestra sorpresa, ha sido la ley especial, la del desplazamiento, que es la que controla mejor la existencia
de esas empresas buzón o estos fraudes con el dumping social. La comisaria es verdad que respondió que iba a hacer un análisis de impacto de lo que significaría la vuelta del camión, pero el informe está aprobado y es de cumplimiento. Por lo tanto, vamos a ver en el futuro qué es lo que ocurre, pero la comisaria, ella sola, no puede en principio hacer una modificación, aunque haga un informe de análisis de impacto. No lo va a tener fácil y además en el Parlamento Europeo nunca hemos estado hablando que los camiones volvieran vacíos cada 8 semanas. Tendrá cada empresa que organizar el trabajo para procurar, utilizando las herramientas y las posibilidades que tiene, que ese camión no vuelva en vacío. Por lo tanto, no va a cambiar por el momento esta legislación que hemos aprobado, pero que van a seguir insistiendo es claro, porque todavía hace unas semanas enviaron una carta los ministros a la Comisión Europea, como he dicho antes, para evitar que el mismo se aprobara. En el fondo, pues saben que tienen un problema que Ramón ha estado comentando, ¿no? Mano de obra pues barata, personas que están en países europeos durante muchas más semanas y por lo tanto controlar toda esa actividad que significa en este momento. Algunos de estos países han tenido un incremento en el transporte de comercio, sobre todo de mercancías, en los últimos años muy importante y saben que este sector puede resultar afectado si se aplica la normativa y queremos efectivamente hacer las cosas bien dentro del ámbito europeo. Pero la respuesta, la normativa está aprobada, vamos a ver qué ocurre cuando se realice ese informe de impacto, que también sería interesante ver cómo lo hace la comisaria, porque para eso tendríamos que saber el número de camiones reales que hay, el tipo de transporte que realizan, por ejemplo, la base de lo que han hecho en los últimos años, y ahí quizás sería una oportunidad para aflorar datos que en este momento, bueno, pues no tenemos y algunos nos gustaría tener, que los hemos pedido y no ha podido ser, pero yo no tengo miedo de que esto se vaya a paralizar de aquí a poco tiempo. Muy bien. A ver, José Ramón Mazo, no la dirige nadie en concreto, nos plantea que con la nueva normativa se podrán realizar 2 descansos consecutivos de 24 horas. La pregunta sería si se realizan en la sede de la compañía o solo en el caso de que estén fuera de la base. Ramón, yo creo que igual puede ser. Sí, se lo dejo a Ramón para ir alternando, quizá, ¿no? Lo he comentado en la intervención, pero Rafael, bueno. Mejor, si quieres. Sí, bueno, subrayar lo que ha dicho Izaskun para Pablo, que efectivamente no hay ninguna posibilidad ni ahora ni en breve plazo como para que la legislación ya está aprobada en el Parlamento, se firma y se acabó. Eso está ratificado y firmado. Otros intentarán hacer con los argumentos que puedan pues sus intereses. A lo que estamos ahora preguntando, el reglamento no especifica dónde tiene que hacer ese descanso reducido. O sea, que puede hacer 2 descansos reducidos consecutivos, cosa que ahora no se podía hacer, donde sea. Y al ser reducidos, tampoco tiene eliminada la posibilidad de utilizar la cabina. Por tanto, no tiene que, para volver a hacer el descanso reducido, no tiene que volver ni a la sede, ni a su casa, ni a ningún sitio. Lo que sí tienen derecho a partir del día 20 de agosto, si finalmente se publica en el boletín oficial el 31 de julio, es a cada 3 o 4 semanas, en función de cómo han ido los descansos. Si ha hecho 2 descansos reducidos es a la 3ª semana, y si ha hecho descansos regulares es a la 4ª semana. El conductor debe volver a la sede de la empresa o a su domicilio en función de su elección. Espero que José Ramón haya quedado aclarado con esto. Muy bien, Ramón. Vale, José nos plantea lo siguiente. En cuanto a la capacitación de los conductores de transporte en España, llama la atención que las empresas de recursos humanos cada vez más exigen a sus futuribles pues, permisos de conducir, CAP, ADR, si procede, aconsejable conocimientos básicos de inglés, y comienzan a priorizar a conductores con alto saldo de puntos.
¿Qué van a hacer con un vehículo inmovilizado lejos de la empresa por la imposibilidad de conducir el conductor? ¿Conocen realmente los conductores profesionales la necesidad de cuidar su saldo de puntos, sus competencias digitales y profesionales? Bueno, esto igual para los que tratáis más directamente con ellos, Ramón, Rafael, a lo mejor. Hay un tema que que está relacionado con esto, es decir, hombre, yo creo que los conductores, claro que son conscientes de su saldo de puntos, la importancia que tiene, porque su trabajo depende de ellos. Es verdad que nosotros estamos pidiendo la Dirección General de Tráfico desde hace tiempo el que las empresas pudieran tener conocimiento del saldo de puntos de los conductores, puesto lo que se está preservando aquí es la seguridad vial. La empresa es responsable de lo que pueda ocurrir. Se puede dar la situación de que haya un conductor que le guste la velocidad los fines de semana y le guste la moto y haya perdido su saldo de puntos conduciendo la moto y resulta que el lunes se incorpora a su puesto de trabajo y no dice nada a la empresa. Se puede dar la situación y la empresa no tiene ninguna posibilidad de conocer el saldo de puntos de ese trabajador. Y es responsable de lo que pueda ocurrir si hay un accidente o cualquier otra situación que se pudiera producir. En este sentido, todo se basa en la protección de datos. Mire usted, si la protección de datos está muy bien, pero ¿qué está por encima? ¿La seguridad vial o la protección de datos? Porque ese conductor ha perdido su saldo de puntos y resulta que se incorpora y no dice nada en la empresa por miedo a perder su puesto de trabajo o tener otro tipo de sanciones. Nosotros lo que queremos es que se nos notifique o que por lo menos no nos digan el saldo de puntos, pero por lo menos que se nos avise, oye, está próximo a la pérdida de saldo de puntos para que la empresa pueda tomar las acciones necesarias. Si tiene que mandarlo a un curso de recuperación de puntos, se le manda a un curso de recuperación de puntos. Si tiene que, es decir, cambiar de tipo de servicio y hacer otros servicios que a lo mejor comporten menos riesgo para la pérdida de puntos de ese conductor. Es decir, el adoptar, meterlos en cursos de sensibilización, es decir, el poder adoptar medidas preventivas antes de que se produzcan este tipo de situaciones. Pero vamos, los conductores profesionales, por supuesto que son, en términos generales, que puede haber un garbanzo negro, pero vamos, en términos generales, los conductores profesionales son conocedores de la importancia que tiene su saldo de puntos y cada vez tienen pautas de comportamiento más responsables en todos los sentidos, desde el punto de vista de salud, son normalmente personas que hacen deporte, la alimentación cada vez se cuida más, es decir, son cada vez personas más profesionales porque saben de la importancia que todo ello tiene para la profesión. Muy bien, Rafa. ¿Puedo apostillar un momento, Andoni, sobre lo que muy bien ha dicho Rafael? El actual responsable de la Dirección General de Transportes ya nos ha dicho que por lo menos iba a implementar un sistema de semáforo y íbamos a poder saber, este conductor no lo mandes porque tiene rojo, si lo mandas ten cuidado porque le quedan pocos y está en perfectas condiciones y no va a... Es que esto tiene una derivada. Los conductores, yo coincido con Rafael, son perfectamente conscientes de la situación. A lo mejor lo que no son tan conscientes son sus empleadores de que uno de los puntos que les puede quitar la honorabilidad con una sola falta es este. Enviar un vehículo con un conductor dentro que no esté capacitado y habilitado es motivo suficiente para perder la honorabilidad una sola vez. Entonces parece un poco chocante que no podamos saber si lleva los puntos o no, pero que como le pillo un guardia en Alemania y vea que tiene 0 puntos, me puedan quitar la empresa entera durante un año la capacidad de transportar, ¿no? Luego, este es un tema que no vamos a dejar y que evidentemente, aparte de concienciar a la gente que no debe conducir sin puntos, lógicamente, pero bueno, es que hoy día, con la nueva modificación que están hablando, es que como te pillan hablando por teléfono en el coche, esas furgonetas altas que te van a ver cómo conduces desde arriba, te quitan 6 puntos. O sea que perfectamente, sin ser motorista y sin ser amante de la velocidad, de un fin de semana para otro te puede venir el conductor con 0 puntos en el carnet y tú no saberlo y mandarle a hacer un viaje y tener un verdadero problema. Luego, esto es un tema que está, yo creo, bastante por encima de la protección de datos, porque no estamos hablando de proteger ningún tipo de dato sensible como religión, creencias, salud, ni nada. Es simplemente un requisito profesional que usted tiene que tengo que poder conocer si estás o no capacitado y habilitado para conducir el vehículo que te estoy dando en estos momentos a conducir.
Muy bien, Ramón, también. Izaskun, no sé si querías aportar algo. Me ha parecido que hacías algún... No, vale. Vale. No, perdóname, no, simplemente estaba ratificando lo que estaba diciendo Ramón, porque es verdad, a veces se puede producir situaciones injustas. Muy bien. Bueno, pues repasando un poquito ya lo que nos queda, estoy viendo que inciden en cuestiones que ya hemos ido comentando, como por ejemplo lo de el tema de parking seguros que habéis comentado tanto Ramón como Izaskun. Por supuesto, invitar a que se impulse todo lo posible esta cuestión que, por ejemplo, ayudaría a lo que hablábamos antes de la dignificación. Así que, en principio, creo que está todo. Espero que no me deje nada y si me dejo algo, espero que me disculpe quien lo haya planteado. Por parte de CENAE, desde luego, poco más que decir respecto de lo ya comentado. Incidir en el agradecimiento a todos por vuestra presencia, especialmente a los tres ponentes que, bueno, en mi opinión, han demostrado un poco lo que yo apuntaba al principio, de que son tres ponentes de muy alto nivel para una temática como la que estábamos tratando. Recojo el guante lanzado por Ramón en relación a esas colaboraciones, digamos, de todos los actores que tocamos el transporte de alguna manera, cercana o más alejada, dependiendo de los casos, pero a fin de cuentas todos involucrados en él. Y bueno, pues nada, insisto que, por cierto, se está grabando, eso no lo he dicho, se está grabando el webinar. Lo razonable es decirlo al principio, pero bueno, se me ha pasado y luego ya no me ha parecido oportuno cortaros, ¿no?, para comentar esto. Entonces se está grabando, se pondrá a disposición, lógicamente, de todos en la página web de Confederación Nacional y los que, pues por ejemplo, Ramón, si lo queréis vosotros, o Rafael, o tú misma Izaskun, pues no tenéis más que pedirlo y os lo haremos llegar encantados. Así que nada, sin más me despido y hasta pronto, esperemos. Pues adiós y muchas gracias. Muy bien, Muchas Ramón. gracias a todos. Pues sí, muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí. Hasta otra. Agur, Izaskun, agur. Agur.